cuando yo me pongo a colaborar en Arte y Letras, el diario Información, como reseñando novelas, y él entonces está coordinándolo junto con otras personas. Entonces a partir de ahí entablamos una relación siempre telefónica, nunca nos habíamos visto. Yo sí veía su foto con la pajarita en el periódico, pero vamos, él, no nos conocíamos personalmente. Y al cabo de 5 o 6 años que saqué una novela, entonces pensé que él podía muy bien presentarla en Alicante. Y bueno, quedamos, fui a Pinoso, donde vivía y vive, y convinimos en que se hacía cargo de la presentación de la novela. Cuando llegué allí a Alicante a la presentación, pues empezó diciendo la presentación que realmente no era Mario Martínez, que él había entrado allí a robar, se había cargado al dueño, y entonces como había visto que un muchacho, en aquel entonces era un muchacho, llegaba allí y le proponía presentar una novela, pues le había parecido bien, ¿no? Y bueno, fue un momento de chanza. Una broma, fue una hasta broma. una broma y tal. Y entonces pues yo le dije que yo tampoco era Pepe Payá, porque me lo había cargado, estaba en el coche, y eso me dio a mí una idea de escribir un cuento que le envié, se titula La cita, y bueno, a él le gustó ese cuento y lo continuó. Y a partir de ahí pues empezamos a enviarnos capítulos por correo terrestre y pedestre, nada de ordenadores, y bueno, duró 2 años la aventura, un par de veces, no muchas más, luego nos hemos visto más que durante la confección de la novela. Un par de veces quedamos para ultimar detalles, para hablar un poco de lo que teníamos entre manos, y la cosa fue saliendo muy bien, y nunca habíamos esperado que saliera tan bien. Porque claro, el sistema era que él escribía un capítulo, me lo mandaba y yo le respondía haciéndole una barrabasada, matando al tío que había sacado en el capítulo anterior, etcétera, y dejando la cosa en suspenso. Él recibía el material que le enviaba yo y hacía lo mismo, meter un lío a mi personaje, dejarlo en medio de una carretera solitaria con los lobos acechando por allí, y yo contestaba. Claro, aquello indudablemente tenía un interés increíble, tenía un grandísimo interés, porque ni nosotros sabíamos dónde iba a desembocar eso. Nos reunimos, planificamos más o menos el camino que debíamos de seguir, pero hicimos caso omiso a lo que habíamos hablado y continuamos con lo mismo, hasta que al final ya él me dio una sorpresa que no la puedo comentar aquí porque fue una sorpresa, porque si no al lector le fastidiarías. Me dio una sorpresa tan grande que a última hora pues tuvimos que salir por el camino de en medio, y afortunadamente salió estupenda. Ha sido una experiencia muy gratificante en el sentido de que una cosa que no estaba proyectada en absoluto va cobrando forma, y lo más sorprendente es que a los lectores, a la gente que venía por casa o amigos o tal, les encantaba. Y no era gente ajena al género. Muchas de estas personas estaban habituadas y eran lectores consumados de novela policíaca, con lo cual pues estábamos los dos francamente sorprendidos. Las palabras, yo creo que es las palabras que mejor definen lo que es la novela, y los lectores, yo creo que los que la lean se darán cuenta, yo creo que es estado de gracia. Esa es un Sí, hubo ahí, sí, hubo una química que evidentemente nadie quiso buscar, simplemente salió. Y piensa bueno, que es un proceso de 2 años. Con sus altibajos, claro. Hubo meses que no decíamos nada. Había meses que no escribíamos y que ni nos hablábamos. Porque él sí estaba jubilado, pero yo sigo con mi trabajo y mis cosas. Una novela en la que nos hemos divertido mucho, y el lector se va a divertir y se está divirtiendo mucho. Que sí, que está el trasfondo de novela negra, de violencia y tal, pero es una novela también de humor. Yo diría incluso sobre la amistad,
una novela, ¿verdad? Una amistad un poco atípica, pero una amistad al fin y al cabo. No voy a decir que no se parece en nada a otras novelas negras, pero desde luego de canónica y ortodoxa tiene bien poco como novela negra. Como novela negra que podemos pensar de un detective, ¿verdad?, melancólico y que busca siempre en pos de la justicia, o policías justicieros. ¿No? Solo con decirte que aquí los protagonistas son precisamente los asesinos, y las policías son casi los que menos pintan en la novela. Desde el principio hubo una clara voluntad, tanto por de su ruptura, parte ¿no? como la mía, de romper moldes. Es decir, vamos a romper la pana, vamos a montar un lío, vamos a cargarnos desde dentro las esencias del género. Y en parte consiste en eso. En primer lugar, no situamos una acción de criminalidad en una gran ciudad, que es lo típico en Barcelona, en Madrid, en Buenos Aires. En Chicago. En el Valle del Vinalopó, en Pinoso, en Elda, en Sax. Es decir, que ahí le echamos valor a la cosa. Eso por un lado. Por otra parte, los personajes son totalmente atípicos. No está el detective, no está el policía, dos asesinos, uno descerebrado. Bueno, descerebrado no. Bueno, le llamamos descerebrado porque es... En contraposición al otro, sí, que es al más otro, serio. Que es más serio. Hay un asesino que actúa por sus propios impulsos. Un tipo de mi edad que ha estado en la cárcel y ha estado 30 años en la cárcel por asesinato, pero a los 30 años se lo habrá pasado como bibliotecario de la cárcel, leyendo. Es un tío que sabe de todo, ¿no? Y que sale con una idea fija de la trena, ese es el principio. Cargarse a un tío que hace crítica literaria en el periódico Información. Que es profesor de la Universidad de Alicante. Y que es profesor de la universidad. Que es un trasunto de lo que era yo, es decir, un tío que salía a matarme. Es decir, que... Bien, pues entonces ya te digo que la novela tiene eso, tiene una voluntad de romper, de épater le bourgeois, que decíamos antes, y claro, eso se deja notar en la trama. La trama pues es rocambolesca hasta que le cogemos el hilo, y el lector también se lo coge y dice, bueno, pero que qué demonios puede pasar ahí, porque es que no hay que descubrir nada. No hay misterios, no hay crímenes que descubrir, ni que... Porque se va matando, todo muy claro. Ahí no sé. Claro, la sorpresa es a quién se van a cargar, ¿no? Y es una movie road también. Sí, recorre. En un coche, los asesinos salen, uno llegará a Alicante, a Elche, después pasan, suben otra vez por Elda, aquí en Elda se arma la de San Quintín en el hospital y en la Tafalera, y concluye, como deseaba yo, en este caso, se lo propuse a Pepe, concluye en las fiestas de moros y cristianos de San Blas, en Sax, con una nevada de estas impresionantes, con muchos truenos, vengan los arcabuzazos y los asesinos con las pistolas de verdad, que eso era una cosa a lo Tarantino. También pensamos en Tarantino. De hecho, había más referencias, yo creo que cinematográficas que literarias, aunque también hay literarias, pero ahí yo creo que se notan más las referencias cinematográficas. Los dos, tanto su asesino, que ya ha explicado él, ¿no? El otro asesino es un asesino profesional al que una mujer de Biar contrata para cargarse a su marido, que es profesor de instituto, o sea, yo. ¿Vale? Claro. Y entonces estos dos asesinos, por azares, casualidades, ¿verdad?, pues coinciden en Pinoso. Y a partir de ahí, pues, un asesino tiene que ayudar a otro, porque el que ha salido de la cárcel no dispone de medio de transporte, ni carné, ni nada. Entonces surge ahí una, digamos, amistad. Yo creo que es una amistad. Ha estado 30 años en la cárcel y no sabe lo que es un teléfono móvil. Claro. Por ejemplo, sabe lo que es un teléfono móvil, pero no sabe utilizarlo. ¿no? Entonces surge ahí pues esa, ¿no?, una complementariedad de estos dos asesinos, solo que claro, bueno, cada uno de ellos luego ya coge un rumbo diferente y la acción va desarrollándose aparentemente en historias paralelas que luego otra vez vuelven a coincidir. Tiene, sí es verdad, varios niveles de lectura, eso que hablábamos de las referencias, ¿no? Se puede leer como una novela de entretenimiento, sin más, pero desde luego también como una novela homenaje al resto de novelas,
donde se ataca incluso y se Sí. critica a ciertas otras novelas que no le gustan a los protagonistas, porque el asesino profesional también es culto, porque ha viajado mucho en tren y entonces lee mucho durante los trenes. O sea que, Mientras no mata. claro, mientras no mata, lee, ¿no? De leer. Lee. Y entonces pues surge ahí En el fondo es edificante, es una novela edificante, ejemplar. por supuesto que la sí. lectura. Y mucha referencia a otras Os películas. salvará. Ahora a mí ya muchas veces me han preguntado, bueno, cuando esta novela que citas está bien, digo, pues, ¿qué te dicen esos? Dice el asesino que está bien. Ah, pues si dice el asesino que está bien, estará bien. Sí, es un homenaje al cine y a la literatura. Sí. Ahí hay dos primeras personas, su asesino y mi asesino, para decirlo así, ¿no? Eran Sí, sí. asesinos de ambos, pero para que se entienda. Claro. Y una tercera persona más general, ¿no? Como en una película, ¿verdad? Una panorámica por arriba donde ves al resto de personajes, ¿vale? Eso al principio sí que es cierto que en los primeros capítulos, los primeros 5 o 6 capítulos, sí que despista un poco al lector, Sí, sí. esos cambios. Pero enseguida el lector aprecia cuando habla uno por el tipo de estilo lenguaje, y de lenguaje que utiliza y cuando habla otro, y entonces enseguida se mueve. Enseguida una vez coges ya la dinámica, no paras, porque claro, el hecho de escribirse así, lanzándonos capítulos, pues tiene también las técnicas de la novela por entregas, del folletín, ¿no? De la novela romántica, donde el protagonista al final de cada capítulo quedaba en un aire de qué pasaría, ¿no? Porque así es como yo le enviaba el capítulo a él, para que lo resolviera o él me lo devolvía. Y entonces, claro, eso se comparte con el resto de lectores y hace que la novela funcione, vamos, y se lea. Decidimos finalmente cambiar nuestros nombres. Al principio seguimos Sí, con nuestros nombres. Seguimos Lo que pasa que llegó un momento que dijimos, oye, esto se puede liar mucho, sí. la gente puede liarse Claro, un la poco gente y pensar nos que conoce, realmente y nos linche o algo, ¿sabes? pensar que claro, Era demasiado. era ya demasiado La broma exigir ya. más, demasiado al lector, Sí. ¿verdad? Y entonces ya optamos por cambiar el nombre. También al principio, por ejemplo, pues yo que soy de Biar, ¿no? Y siempre que cito a Biar en mis novelas, no cito a Biar exactamente, ¿no? Es un pueblo imaginario al que yo llamo Apis, ¿no? Y entonces también empecé con Apis y tal, y entonces me dijo, eso no puede ser, si yo cito a Pinoso y me juego aquí la piel, o cito Elda y tal, cuando me la piel, tú tienes que citar a Biar, tal como es, ¿sabes? Claro. Y entonces, pues ahí empezamos a basarlo, digamos ya, en esa geografía real. En lugar de ir directamente a una editorial, fuimos a un agente literario. ¿Vale? Estuvimos mucho tiempo dándole vueltas, insistiendo, machacándole a la agente literaria, que es una mujer de Madrid, que tiene en su haber, pues yo que sé, a Matilde Asensi, por ejemplo, la representa. Y entonces, pues estuvimos machacando. Yo soy muy pesado, ¿no? Porque el no siempre ya lo tenía, ¿no? Yo insistía. Entonces, una vez ya me llamó y me dijo, mira, sí, estará muy bien y estará y tal, ¿no? Pero tampoco me puedo fiar mucho, porque ¿por qué no la envías a un lector profesional? Entonces averigüé, que tampoco lo sabíamos, que existen, una agencia que existen lectores, gente que se se dedica a leer, ¿no? Que es, pues yo qué sé, pues las editoriales les mandan también sus manuscritos, ¿no? Entonces hacen su informe. Entonces así fue. Me envié, en este caso, una lectora profesional y bueno, nos comentó lo que estaba mal y que, bueno, que ella pensaba que podía estar mal, pero que nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos. Y sobre todo hizo un informe en líneas generales muy bueno de la novela. Tan bueno es que la gente literaria, sin leer la novela, se basó en el informe y dijo, ahora ya sí. Y entonces firmamos con ella. Lo recuerdo porque tú lo tienes también, una de las cosas. Digo, la novela es estupenda y tal, y es cuando dijo, está entre Torrente y Tarantino. Joder, pues entonces sí que funciona, pensé. Y se lo dije a este. Entre Torrente, hombre. Sí, Tarantino. Lo de Torrente es mentira. No tanto. Lo de Torrente es mentira, porque no es Torrente, pero Tarantino, sí. Claro, y entonces nos dio pum. Sí. Y bueno, entonces con ese informe se lo enviamos a la gente y enseguida dijo, bueno, pues ahora sí, dadme la novela y la leo. Y fue al poco tiempo, enseguida nos llamó y dije, os envío los contratos y firmáis conmigo y no os preocupéis que yo ya busco editorial.